Como siempre, es un privilegio poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Una iglesia que llevo ciertamente en el corazón. Y mucho más poder reunirnos de manera física y no solo por medio de internet, que ya estábamos que cortábamos las winchas para poder juntarnos, ya no aguantábamos más y Dios nos ha dado este tremendo privilegio. Así que vamos a aprovecharlo estudiando un poco sobre Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Dice así la palabra de Dios. Efesios 5, versículos 15 al 21. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Oremos una vez más. Amado Dios, estamos delante de ti agradecidos, Señor, por este tremendo privilegio que tú nos das de poder reunirnos como hermanos, Señor, como parte de tu cuerpo. Y te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón el poder estudiar tu palabra, el poder ser llenados por tu palabra. Y es por eso que pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos instruya para poder comprender esta palabra y colocarla por obra en nuestra vida, para de esta forma poder amarte más cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tiempo difícil el que vivimos. Continuamos en pandemia, hay noticias de una vacuna o de varias vacunas, hay noticias de que al fin se empiezan a arreglar las cosas, pero de repente vemos noticias de que empiezan a empeorar y empezamos a bajar de fase. Es un tiempo extraño en el cual nos ha sido difícil reunirnos, llevábamos meses sin poder estar juntos, y al mismo tiempo ha sido un momento, un periodo de meses en los cuales hemos pasado una gran cantidad de tiempo con nuestros seres queridos. Nunca habíamos pasado tanto tiempo con nuestros seres queridos, y quisiéramos que terminara luego, pero son bromas. Han sido como 10 minutos estos meses, han pasado sumamente rápido, abajo del agua, pero súper poco tiempo. Entonces es rara esta situación, y hemos descubierto cómo muchas cosas a veces generan roces, generan inquietudes, incluso en nuestra familia, con aquellas personas que amamos con todo nuestro corazón. A veces hay inquietudes, a veces hay unos dientes que se aprietan, a veces hay momentos incómodos, a veces hay silencios que no resistimos y que queremos tirar todo para afuera. Hay momentos así. Y es ahí donde nosotros necesitamos precisamente de esta palabra, de ser sabios, de cómo ser llenos del Espíritu. Esa es un poco la pregunta. Porque sabemos que podremos enfrentar estas situaciones de mejor forma si nosotros estuviéramos más llenos del Espíritu. Y es ahí donde nosotros escuchamos, cuando se nos habla de la llenura del Espíritu, ilustraciones como la típica de un vaso que se va llenando, y en la medida que este vaso está casi rebalsando, es lo mejor que pueda ocurrir. Y ahí recuerdo en un campamento donde se nos ilustraba, en un campamento de adolescentes o jóvenes, no recuerdo bien, con un vaso y una Coca-Cola. Y ahí el ilustrador, el expositor decía, ¿qué es mejor? Un vaso con poquita Coca-Cola, y después llenaba, y el vaso con mucha Coca-Cola, bien helada para un clima como este. Obviamente los chicos dijeron, el vaso lleno.
Muy bien. El problema de esa ilustración es que da a entender que hay algunas personas que tienen más Espíritu Santo que otras. Y parece ser que no es así. Parece ser que esta idea de llenura del Espíritu Santo no se refiere a un vaso que está más lleno o más vacío, no se refiere a una persona que tenga más espíritu que otra, sino que se refiere a cómo nosotros nos dejamos dominar por las instrucciones del Espíritu Santo. Entonces, esta forma diferente que se tiene de ver la llenura del Espíritu Santo, de este vaso que está más lleno que otro, o de una persona que tiene más espíritu que otra, ha llevado incluso a nuestros hermanos a entender que una persona más espiritual es aquella que anda flotando, es aquella que anda con una sonrisa de oreja a oreja que ahora no pueden ver por causa de la mascarilla, pero que estoy intentando hacer. Esa persona que habla como espiritual, así es extraño, es esa imagen que se tiene. De hecho, en un par de oportunidades he recibido comentarios en contra de la iglesia presbiteriana, diciendo que no es una iglesia espiritual, porque no se deja llevar por esas ideas medias diferentes. Y lamentablemente esas mismas personas después terminaron un poco mal, lejanas de la palabra de Dios, mostrando un poco o evidenciando cómo esa no es la forma. Esa no es la forma. Este texto está hablando de cómo nosotros nos dejamos dominar por las instrucciones del Espíritu Santo. Y es por eso que este texto comienza con la idea de sean, como dice el versículo 15, cómo debemos andar, no como necios, sino como sabios. Entonces Pablo tiene una forma de escribir, y ahora estoy haciendo una especie de introducción para saber cómo ser llenos del Espíritu. Tiene una forma de escribir que es escalonada. Es decir, él está hablando, de repente llega un término a una palabra y dice, pausa, calma. Ahora voy a explicar este término, voy a explicar cómo se hace esto. ¿Okay? Entonces fíjense cómo va racionando, cómo va explicando el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces aquí Pablo dice, pausa. Les voy a explicar cómo se anda como sabio. Y ahí continúa el texto como que baja un peldaño en el escalón y dice, ¿cómo andar como sabio entonces? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y por lo tanto no hay que ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, ahí ya hay dos instrucciones de cómo ser sabio. Aprovechando bien el tiempo, entendiendo cuál es la buena voluntad del Señor, obviamente tiene que ver con la palabra de Dios. Y después el tercer elemento para ser sabio, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces Pablo dice así, tienen que ser sabios. Ok, ¿cómo ser sabio entonces? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál era la segunda? Entendiendo la voluntad de Dios. Y la tercera, ser llenos del Espíritu Santo. La primera, súper fácil de entender. Aprovechar bien el tiempo, organizarse bien, tener cuidado con las cosas que hacemos, con cómo nosotros administramos nuestro tiempo. El segundo también súper fácil de entender, que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Y el tercero, ser llenos del Espíritu Santo, no es tan fácil de entender. Entonces Pablo nuevamente baja un escalón y dice, ok, pausa, ahora yo les voy a explicar cómo se es lleno del Espíritu Santo. Y es ahí donde siguen las siguientes instrucciones. Entonces, ¿cuáles son las siguientes instrucciones? ¿Qué es lo que nos compete ver el día de hoy? La primera de ellas dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. La primera instrucción para ser llenos del Espíritu Santo son labios santos. Labios santos. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos cuidar nuestra lengua. Debemos cuidar cada una de las palabras que salen, que brotan de nuestro corazón. No por nada, nuestro Señor Jesucristo, cuando es preguntado sobre el ritual de lavarse las manos,
que hoy en día está tan de moda, sobre el ritual de lavarse las manos. ¿Por qué esos discípulos no se lavaban las manos? Él les preguntaba, por un ritual que existía en el judaísmo de aquella época. Jesús dice, no es lo que entra en el hombre lo que le contamina, sino que aquello que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces, fíjense esta relación extraña. Uno pensaría que lo que sale de uno no puede contaminarlo, no puede contaminar a uno. ¿Por qué está saliendo? Es rara esa imagen. Pero Jesús dice precisamente algo que es diferente a la lógica natural. Él dice, aquello que sale de uno es lo que contamina a uno. Es un círculo vicioso. Es decir, Cristo está mostrando una realidad de nuestro corazón, de cómo actúa nuestro corazón, cómo actúan nuestros labios. Cristo está diciendo con esas palabras que cada vez que uno guarda iras en su corazón, guarda contiendas y rabias en su corazón, estas van a ser demostradas en palabras en contra de las personas que nos rodean y al mismo tiempo van a llenar con más rabia y con más ira nuestro corazón. Es un círculo vicioso de contaminación. Es así como funciona nuestro corazón. Entonces es ahí donde surge la pregunta: ¿cómo romper este círculo vicioso de contaminación? ¿Cómo romper este círculo vicioso de contaminación? ¿Cómo hacer que nuestros labios sean más puros? ¿Cómo hacer con que nuestro corazón sea más puro? Y es ahí donde podemos tomarnos de los salmos y hacer una especie de investigación en ellos y darnos cuenta cómo ahí nosotros recibimos ejemplos de limpieza de labios. ¿Qué ejemplos? Si ustedes hacen una lectura de todos los salmos, saltando el 119 porque es muy largo y se van a demorar años, una broma. Una lectura de todos los salmos, de repente se van a encontrar con algunos salmos que son muy extraños, que son salmos del tipo: Dios, te pido por favor que a este enemigo se le ensanche la panza, se le caiga todo el pelo y se muera y sea destruido y le pasen un montón de calamidades. Ya no lo aguanto más. Y uno dice: David, ¿qué es ese pedido? ¿Cómo estás pidiendo eso delante de Dios? ¿Cómo estás orando de esa forma? ¿Cómo puede ser que esta sea una oración santa delante del Dios Santo? Y así otras mucho más complicadas. Hay quienes oran pidiendo, en el contexto de los salmos, de las guerras que en ese tiempo ocurrían, que a la nación enemiga sean estrellados los niños de pecho en contra de las paredes. Ese tipo de peticiones estamos hablando, de ese nivel de dureza, de crueldad. Y hay uno se pregunta: ¿por qué están esas oraciones ahí? ¿Por qué están ese tipo de salmos ahí? Es porque una de las formas que Dios tiene de trabajar en nuestro corazón es cuando nosotros abrimos nuestro corazón delante de Dios. Es cuando nosotros revelamos todo lo que hay en nuestro corazón delante del Dios Altísimo. Y ahí es donde nosotros quizás recordamos aquellas oraciones que hacemos, que son muy cuidadosas, muy bonitas, muy ornamentadas, muy arregladas delante de Dios, diciéndole: Dios, está todo perfecto, está todo maravilloso, gracias por todo, porque entiendo todo cómo funciona, gracias Señor, porque todo está maravilloso, y por dentro estamos ardiendo en ira, y por dentro no entendemos nada de lo que está pasando en nuestra vida, por dentro no entendemos por qué estamos sufriendo determinadas cosas, por dentro no entendemos por qué el jefe nos agarró mala, por dentro no entendemos por qué Dios está actuando de la forma que está actuando, o por qué está permitiendo las situaciones que están ocurriendo en nuestra vida. Y es ahí donde cometemos el doble pecado de, primero, estar en rebeldía en contra de Dios en nuestro corazón, y segundo, mentirle a Dios, que conoce perfectamente cada fibra de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Orar delante de Dios de forma sincera, de forma sincera. Si no entendemos momentos en nuestra vida, si no entendemos enfermedades en nuestra vida, si no entendemos pérdidas en nuestra vida, debemos orar
de forma sincera delante de Dios, declarando nuestra incapacidad de comprender lo que sucede. Declarando la incapacidad de comprender por qué no podemos dejar el pecado atrás. Por qué Dios no nos ha ayudado a dejar ciertos pecados. Y de esta forma sincera es que podremos entregar estas cosas a Dios. Muchas veces se nos aconseja, no, ese problema tienes que entregárselo a Dios. Y luego el consejo estamos como, sí, es verdad, y nos vamos para la casa súper bien, y después llegamos a la casa, nos sentamos y decimos, ¿y ahí cómo hago eso? ¿Cómo se lo entrego a Dios? Ahora no sé qué hacer. Es esa la forma de entregarle estas dificultades a Dios, revelando nuestro corazón. Recuerda que Dios lo conoce perfectamente. Segunda forma de transformar este corazón y poder ser llenos del Espíritu Santo. La primera, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, es decir, nuestros labios santos. Esa era la primera. La segunda, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí vemos una alegría del alma. Cánticos que están permanentemente en nuestros labios. Y aquí vemos cómo estas dos ideas de ser llenos del Espíritu se entremezclan. Y aquí precisamente se refiere a literalmente cantar en todo tiempo las maravillas de nuestro Dios. Hay coritos que mencionan eso. Cuenta las bendiciones de nuestro Dios. Cuenta cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo en los campamentos nuestra forma de ver las cosas que nos rodean, las situaciones que nos rodean, son diferentes. ¿Sí o no? Son muy diferentes. Cuando participamos de un campamento, volvemos del campamento y como que todo cambia de color. Y luchamos por mantener esa sensación de campamento de jóvenes, campamento de adolescentes, campamento de niños cuando vamos como líderes, o campamento de señoras, cada uno, o los mismos campamentos que hacemos en la iglesia, y volvemos con ese efecto campamento de motivación y querer predicarle a toda la gente, y querer acompañar a los demás con el evangelio y querer aconsejar. ¿Por qué ocurre eso? Porque es en el campamento en el cual ejercitamos diariamente cada una de estas actividades. Entonces volvemos de una forma diferente. Volvemos queriendo ser dominados por el Espíritu Santo. Volvemos queriendo ser y obedecer a este Espíritu Santo. Porque cantamos en todo tiempo. Y es ahí donde vemos las situaciones de forma diferente. Entonces, vean estas dos diferencias. Una, por ejemplo, barriendo la casa, lavando la loza o cualquier tarea que hagamos trabajando, pensando en el problema que tuvieron, pensando en la discusión que a lo mejor tuvieron, pensando en las palabras que pudieron haber dicho y que no dijeron, y repitiendo esa discusión en todo tiempo. Generalmente nos vamos llenando de ira, nos vamos llenando de rabia, y probablemente quebremos un par de platos mientras los estamos lavando. Y pasan esas situaciones. Ahora vean esa misma situación, la misma pelea, la misma discusión, el mismo problema, pero intentando traer un himno a tu corazón, intentando traer un corito a tu corazón, una alabanza a tu corazón. Quizás la misma situación se aclare, la misma situación tú puedas verla de una forma diferente, de una perspectiva diferente, e incluso evaluar tus propias dificultades, tus propios problemas y tus propios errores en esa discusión. Recordando a lo mejor en el primer himno que entonábamos, a ti Señor, omnipotente Dios, y cómo ese himno refleja la gloria de Dios y también muestra un poco de nuestro pecado. Y a lo mejor de esa forma podremos ver, quizás yo la embarré en esta discusión, quizás yo la embarré en esta pelea. Entonces fíjense cómo de verdad hay poder incluso en entonar cánticos, que es algo tan simple. Muy bien. Tercer elemento. El primer elemento es nuestros labios santos, el llenar nuestros labios con la palabra de Dios. El segundo elemento, nosotros vimos que era esta alegría del alma, entonar cánticos espirituales en todo tiempo. ¿Y cuál es el tercer elemento? Versículo 20.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud del corazón. Dando gracias en todo tiempo, agradeciéndole a nuestro Dios por cada una de las situaciones que ocurren en nuestra vida. En el primer momento nosotros recordábamos situaciones en las cuales no entendemos absolutamente nada y que a lo mejor tenemos ira en nuestro corazón y que a lo mejor tenemos rabia en nuestro corazón. Pero luego de declarar esa rabia, luego de declarar esa situación que está en nuestro corazón, perfectamente podemos transitar un segundo momento en nuestra oración, en la cual le agradecemos a nuestro Dios, porque por medio de este problema, por medio de esta dificultad, por medio de esta nebulosa, podemos ser edificados por Dios, podemos ser transformados y ciertamente estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Ciertamente nuestro corazón será más semejante al corazón de Cristo cuando pase todo este problema, cuando pase toda esta dificultad. Y es ahí donde podemos tener gratitud a nuestro Dios, incluso en aquellos momentos tan terribles como la pérdida de un ser querido. La gratitud sincera. Otro elemento para poder tener gratitud es considerar, abrir los ojos a las bendiciones que nosotros recibimos diariamente de nuestro Dios. Y por eso en un comienzo recordaba este cántico que cuenta las bendiciones de nuestro Dios, que es un corito bastante antiguo, y no recuerdo si decía exactamente así. Pero un poco esa es la idea, de lograr parar un momento, abrir los ojos, sacar las escamas que hay en nuestros ojos y ver las bendiciones que a nosotros parecen invisibles, pero que siempre están ahí presentes. O sea, el hecho de que cada uno de nosotros hasta el momento haya pasado por todo este año sin ser contagiado, o a lo mejor haber pasado por un contagio y haber salido airoso, victorioso, gracias a la provisión de nuestro Dios, es un motivo de gratitud. Es un motivo de gratitud que muchas veces no vemos. Lo vemos como algo natural, algo que es obvio que tenga que pasar porque me he cuidado, porque he utilizado mascarilla, porque no he salido tanto, y así sucesivamente. Y no logramos ver la mano de Dios actuando poderosamente. El hecho de reunirnos en este momento, el hecho de poder contar con una familia que nos soporte en todo sentido, que sirva de soporte y que también nos aguante. Contar con hermanos en la fe que estén ahí presentes. El mismo motivo de gratitud que mencionaba Christopher, de poder tener una iglesia que se ha involucrado en el quehacer de la sociedad, mostrando el evangelio de una forma diferente. Y así cientos de otros motivos que podemos tener en nuestra vida de gratitud pueden hacer con que podamos ver de mejor forma el actuar de Dios en nuestra vida. Y por lo tanto, ser más llenos del Espíritu Santo, ser más proclives, más propensos a obedecer en su palabra, porque lo vemos ahí presente actuando. Y el último elemento, entonces el primero de ellos son labios santos, el segundo es alegría del alma, el tercero es gratitud de corazón, y el cuarto, fíjense en el último versículo que Reina Valera puso un título cortando el texto, lamentablemente, que dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese título que está arriba, que dice someteos los unos a los otros, no debería estar ahí, ¿ok? Es un texto que está continuando. Y ese someteos debería decir sometiéndose. ¿Okay? Sometiéndose. ¿Por qué? Porque el desarrollo del argumento de Pablo es el siguiente. Ok, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora yo les voy a decir cómo se llenan del Espíritu Santo. Uno, hablando entre ustedes con la palabra de Dios, hablando entre ustedes con salmos. Dos, cantando en todo tiempo, entonando cánticos en todo tiempo. Tres,
teniendo gratitud, siendo gratos a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y 4, sometiéndose los unos a los otros. Y es aquí donde él dice, ok, esta es la instrucción, la cuarta forma de ser llenos del Espíritu Santo, de poder llenarnos del Espíritu Santo, de poder obedecer de mejor forma al Espíritu Santo. Y ahí dice, ahora yo les voy a explicar cómo se someten unos a otros. ¿Recuerdan este argumento escalonado? Aquí baja otro escalón y dice, ok, primero, cómo se somete una esposa a su esposo. Segundo, cómo se somete un esposo a su esposa. Tercero, cómo se somete un padre o sus padres, un hijo a sus padres. Cuarto, cómo se someten los padres a los hijos. Quinto, cómo se somete un empleado a su empleador. Y por último, cómo se somete el empleador a sus empleados. Está explicando esa idea de someterse los unos a los otros. Pero ese sometimiento los unos a los otros es una instrucción para poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y es ahí donde viene la explicación. Entonces, fíjense cómo esta actitud que parece tan corriquera, tan normal, tan del día a día, de obedecer a los padres, de no provocar la ira de los hijos o de criarlos en la disciplina del Señor, como dice el texto, o en el caso de las esposas, el someterse al liderazgo cristiano del varón, o en el caso del varón, morir en las decisiones de la familia a sí mismo, morir a sí mismo. Y el ejemplo clásico es de esta pareja que está comenzando y tiene que escoger dónde vivir, si cerca del trabajo de él o cerca del trabajo de ella, y es ahí donde el hombre debe aceptar el sacrificio para sí mismo y vivir cerca del trabajo de ella, para ser él quien carga con el peso del traslado al trabajo, con ese peso de muerte, y así varios otros ejemplos que podríamos citar de sacrificio personal de parte del hombre, y es así como se toman las decisiones de parte del hombre, ese liderazgo masculino que la Biblia presenta, y esa forma de actuar, de vivir, va a traer con que tú puedas ser más lleno del Espíritu Santo, tú puedas ser más propenso a obedecer los mandatos de Dios. Y es ahí donde tenemos esas 4 instrucciones para ser llenos del Espíritu Santo. Y a modo de conclusión, obviamente no vamos a ver los detalles de cómo someternos los unos a los otros, tenemos todo un capítulo para meditar sobre eso, pero es interesante el texto que nosotros leíamos antes en Efesios, capítulo 6, sobre la armadura de Dios. ¿Sabes por qué está ese texto ahí? Porque continúa el argumento escalonado. Pablo dice, ok, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Estas 4 cosas que yo les acabo de decir. De labios santos, alegría, gratitud y podríamos llamarle humildad, la idea del sometimiento. Y después Pablo es como si dijera, ¿saben que todo esto es súper difícil? No es fácil. No es para nada fácil. El que yo tenga que someterme a otras personas no tiene nada de fácil. Por lo tanto, necesitamos ayuda y tenemos ayuda. ¿Y cuál es esa ayuda? La armadura de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, toda esta obra de intentar ser llenos del Espíritu Santo es una lucha en contra de principados, es una lucha en contra de potestades, es una lucha en contra del maligno. Por lo tanto, por nuestras propias fuerzas es imposible. Pero tenemos un Dios que nos ha concedido una armadura. Y es ahí donde tenemos su palabra, tenemos la fe, tenemos el propio evangelio y tenemos una serie de herramientas de las cuales asirnos, las cuales nosotros podemos tomar para poder luchar en esta batalla, de poder ser llenos del Espíritu Santo. Y es ahí donde la invitación es a desarrollar las disciplinas espirituales, desarrollar la oración, desarrollar la fe, la confianza en Dios, desarrollar el conocimiento de la palabra, desarrollar la confraternización entre los hermanos. Y es ahí donde podremos caminar un poco más ligeramente en esta batalla,
Podemos acompañarnos de nuestros hermanos en nuestra lucha. Un simple ejemplo para concluir de cómo podemos aplicar esto. Muchos de ustedes tienen celulares y tienen una aplicación que se llama YouVersion o YouVersion, para hacerlo más simple, una aplicación de la Biblia. En esa aplicación de la Biblia te da la oportunidad de hacer un plan de lectura comunitario. ¿Qué es eso? Donde por 7 días a todos los que se inscriban les mando un devocional diario. Y como todos los que nos podamos inscribir, podemos comentar diariamente qué nos pareció ese devocional. Leerlo, lo leemos, demora 5 minutos, cada uno lo lee a la hora que quiere, a la hora que le acomoda durante el día, y después comenta. Fíjense lo interesante que es eso, porque podríamos inscribirnos todos los que estamos acá ahora, por ejemplo, y diariamente todos vamos a recibir el mismo devocional, todos lo vamos a leer a la hora que nos acomode a cada uno, y lo vamos a comentar. Y yo voy a poder leer los comentarios de mis hermanos y ser edificado por medio de ellos, y sentirme acompañado en mis luchas contra el pecado, y viceversa. Una lectura comunitaria. Podemos leer la palabra, podemos orar juntos, y al mismo tiempo compartir los hermanos. Fíjense cómo varias disciplinas están siendo desarrolladas de una forma súper simple que demora 5 o 10 minutos al día. Y así tenemos varias otras herramientas para poder caminar en esta llenura del Espíritu Santo. Entonces les invito ahora a que podamos tomarnos de una de esas herramientas, que es la oración, y realizar una oración los unos por los otros, pidiendo ahora a nuestro Dios. Y para eso voy a orar, solicitando que Él nos ayude a poder aplicar esta palabra en nuestro corazón. ¿Ok? Oremos. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque nos das esta tarea de poder ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que es una tarea difícil, Señor. Sabemos que no es una tarea fácil, pero al mismo tiempo estamos muy agradecidos delante de ti, porque tú nos has dado las herramientas para poder cumplirla, porque tú nos has dado de tu Espíritu Santo para poder luchar en esta buena batalla, Señor, porque tú nos has rodeado de hermanos muy amados, Señor, que nos prestan sus hombros para poder caminar y seguir adelante, para poder levantarnos y continuar luchando. Por favor, oh Padre, ayúdanos a amarte más cada día. Ayúdanos a seguirte a ti cada día más. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a depender de tu gracia. Ayúdanos a humillarnos delante de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que nuestros labios y nuestro corazón sean llenos de tu palabra, Señor. Que nuestros pensamientos y las palabras de nuestros labios sean agradables delante de ti. Ayúdanos, oh Padre, a que la gratitud sincera de nuestro corazón sea entregada a ti. Ayúdanos a estar llenos de alegría, oh Padre, y entonar en todo tiempo los cánticos que tanto te agradan, Señor. Y ayúdanos, oh Padre, a someternos los unos a los otros para vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.